¿Puedo? Bueno, gracias. Bueno, este es el tema que se me ocurrió tomar en esta oportunidad. Ustedes saben que la profunda diferencia que los docentes, no los docentes, es otra cosa, tenemos con los nazis, es que nosotros hacemos experimentos con seres humanos lícitamente. ¿No? La docencia es, en su esencia y su sustancia, experimentar con seres humanos. Uno cada vez trae una nueva alternativa, una nueva propuesta, una nueva manera de encarar las cosas y, bueno, ve cómo funciona. Yo, la verdad es que el tema del cuento de cuna lo he trabajado por escrito, pero nunca realmente había pasado a la instancia de compartirlo con un grupo. Y sustancialmente lo que me gusta hacer a mí como profesor es compartir y no enseñar. Yo no soy un tipo que enseñe, soy un tipo que va y comparte con los demás y sobre todo comparte las profundas dudas que tiene. Pero además el tema de que los fenómenos que nosotros trabajamos, los fenómenos jurídicos, son, desde mi punto de vista, tan amplios y tan abarcadores y están tan interrelacionados con otros factores y con factores jurídicos también, que realmente, yo sé que ustedes han estado trabajando con Shylock la semana pasada, con Andrea, que difícil estar con Andrea, y entonces les diría que la imagen, para hacer una imagen bien Shylockiana, es tan difícil separar estos fenómenos del resto como cortar the pound of flesh, ¿no? la libra de carne without shredding blood, ¿no? sin derramar la sangre. Así como es imposible hacer una cosa sin la otra, y por eso Fungiarin dice que en realidad en su estudio sobre el mercado de Venecia, que en realidad se trata de una propuesta imposible y por lo tanto jurídicamente nula, pero y con ello se muestra que, entre otras cosas, Shakespeare, si es que realmente existió, no sabía nada de derecho, pero y se notaban sus obras. Pero lo cierto es que hay cosas que realmente no pueden ser. Contrariamente a la imagen horrorosa y tan mal interpretada que el cine suele hacer de la criatura de Víctor Frankenstein, en realidad en el libro de Mary Shelley lo que asusta de la criatura no es que sea fea, ni que tenga cicatrices, ni que tenga una operación de cerebro al aire, ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente que no es real. O sea, lo que asusta a la gente es que no existe. Y esto hace acordar a un libro de Adolphe von Chamisso, en aquella época, un poquito antes, de un hombre que no tenía sombra. Entonces, el horror que causa a los demás, estar hablando con alguien que no tiene sombra, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Imagínate que estás hablando con alguien y de repente te das cuenta que vos tenés sombra, el árbol tiene sombra, pero la persona que está hablando con vos no tiene sombra, ¿no? Entonces, creo que generar una imagen de lo jurídico que sea puramente normativa, que sea aislada, que no esté vinculada con lo demás, o sea, por ejemplo, hablar de la reforma del Código Civil sin considerar todos los cambios sociales, económicos, culturales, etcétera, que se han generado en la Argentina, es justamente crear una criatura de Frankenstein. Por supuesto, para trabajar la literatura, la ficción, el cine, el teatro, desde una óptica de lo jurídico, y no hacerlo como lo vinieron haciendo los norteamericanos desde Benjamin Cardoso a principios del siglo XX, que es trabajar lo literario de lo jurídico, que a mí personalmente es un tema que no me interesa, digamos, y que es lo que más llamaron los norteamericanos law and literature, ¿no? Y a mí personalmente eso no me interesa. O sea, a mí me interesa trabajar lo jurídico en lo literario, pero en lo literario. O sea, no me interesa estudiar los discursos jurídicos desde el punto de vista literario, sino estudiar la literatura desde el punto de vista jurídico y ver qué me dice la literatura sobre lo jurídico, pero además soy, o dicen que soy, historiador. Entonces lo que me interesa también es ver
¿Qué me está diciendo? La pieza literaria como fuente de acercamiento al pasado. Eso es lo que me interesa fundamentalmente de lo literario. Para eso necesitamos, sí o sí, vos interrumpime cuando quieras y ustedes cuando quieran también, pero a riesgo de recibir algún tipo de golpe o insulto o cualquier cosa, pero igualmente soy muy débil, así que pueden hacer otra fila. Hago un golpe mío sobrevive cualquiera. La cuestión es esta: necesitamos, y esto tiene que ver con una conversación que teníamos con un profesor al que ambos respetamos mucho el otro día, pero con el que no estoy de acuerdo, que es la única manera que uno tiene de respetar a otro. Es imposible saber si uno respeta a otro si el otro está de acuerdo con uno. Es imposible. Solamente te puedes dar cuenta si respetas a otra persona cuando esa otra persona piensa distinto de vos. Si no, decir yo te respeto es un enunciado completamente vacío. Pero la cuestión es esta. Para poder hacer este tipo de abordaje de lo jurídico, de lo literario, de lo jurídico, necesitas tener un concepto de lo jurídico muy amplio, que vea lo jurídico en clave sociológica, tengo acá un sociólogo al lado, en clave antropológica, que es la que a mí más me gusta, la que a mí me llama, en todas las claves de lo jurídico como algo construido socialmente. Si no, es perder el tiempo. O sea, ponerse a ver, por ejemplo, Fuente Ovejuna, para ver qué figura penal aparece en Fuente Ovejuna, es una ridiculez, porque para ello lo que hago es buscar las leyes de la época y me fijo en las leyes de la época, pero no me voy a ir a buscar las figuras en una obra literaria. En una obra literaria lo que voy a buscar es las ideas, es la vida, es lo que hay afuera. Como les suelo decir a mis alumnos, es entrar en la historia por la puerta de servicio. Es exactamente igual que cuando uno invita al jefe a comer y prepara la mejor vajilla, los mejores manteles, las mejores servilletas, los mejores cristales, pero resulta que el jefe se equivoca y entra por la puerta de servicio y se mete por la cocina, donde lo recibe una cucaracha con el tamaño de un estegosaurio, y luego ve todos los repasadores sucios y ve cómo la cocinera se limpia la nariz mientras está sirviendo la comida, etcétera, etcétera, y todo eso no lo tenía que ver. Bueno, lo que nosotros hacemos es entrar por la puerta de atrás. La historia nuestra empieza, qué fuerte es este paso. La historia nuestra empieza mucho antes de Fuente Ovejuna. Empieza en 1158. En 1158 está en un momento muy particular la guerra con los musulmanes en Castilla. Hay un baluarte que queda al sur de Toledo, en un sitio muy clave para avanzar sobre Andalucía, que se llama Calatrava. Es un baluarte musulmán que ha sido capturado por las tropas cristianas de Castilla, pero es muy difícil de defender. Muy difícil de defender. La defensa de Calatrava es importantísima, pero es desesperada. El rey trata de darle la defensa de Calatrava a la Orden del Templo, a los templarios. Y los templarios, por diversas razones, no aceptan. Entonces, la defensa de Calatrava, que es esto lo que queda hoy en día de ella, porque en realidad la antigua Calatrava ha sido deshabitada, le entrega la defensa de la ciudad a un personaje muy particular, un monje guerrero, Raimundo de Fitero, que reúne a un grupo de guerreros. Estos guerreros van a tomar la defensa de Calatrava, la van a defender y van a formar una orden al estilo de las órdenes monástico-guerreras de la Edad Media. Como todas estas órdenes, por
los caballeros que la integren van a hacer juramento de pobreza, de obediencia y de castidad. Recuerden, de pobreza, de obediencia y de castidad. Se van a instalar con el tiempo en este castillo, que ahora está bastante destruido, que es el castillo de Dueñas, o Calatrava la Nueva, en otra ubicación. Y ese es el castillo desde el cual la orden va a funcionar en los siglos siguientes. El rey Fernando el Santo, Fernando III, en el siglo XIII, cuando la orden, ahí tenemos un caballero de la orden y lo tenemos a Fernando III, cuando la orden ya establecida se vuelva un elemento, la orden de Calatrava, se vuelva un elemento muy importante en el avance sobre Andalucía, Fernando va a empezar a concederles encomiendas sobre, fundamentalmente, las villas que se vayan creando en el territorio que se va ocupando. Yo no utilizo el concepto de reconquista porque lo considero altamente ideológico. Utilizo el concepto de guerra, avance, retroceso. Yo no creo que haya habido conquista musulmana ni reconquista cristiana. Creo que estamos utilizando términos que son terriblemente ideológicos y que vienen repitiéndose siglo tras siglo y causando mucho daño en la actualidad. Lo cierto es que nos interesa en dos palabras recordar qué es una encomienda. La encomienda es una institución feudal, forma parte del complejo del mundo feudal, o si ustedes quieren, señorial. Yo no voy a entrar porque no es el tema nuestro acá. Al que le interese, tengo mi curso de Derecho Medieval en la facultad. No voy a entrar en la diferencia entre el sistema señorial y el sistema feudal. Vamos a abarcar ambos. En la encomienda, alguien, normalmente va a ser el rey, o va a ser un conde, o va a ser alguien que tenga un poder de distribución de la tenencia de la tierra, va a encomendar a un grupo de personas que viven en un lugar, que normalmente son personas libres, no son siervos, son personas libres, y le va a encargar que las proteja, que se ocupe de que tengan un lugar donde refugiarse en caso de un ataque. Estamos en una época en la cual esto no es algo hipotético, sucede permanentemente. Por lo tanto, una de las obligaciones que tiene un comendador, que es el que recibe la encomienda, es la de crear y mantener un castillo, una fortaleza, para guarecer a sus guerreros y para guarecer al pueblo también, en caso de un ataque, y los animales y todo lo que no pueda rápidamente llevarse frente a un ataque. Y también, por supuesto, estamos en la Edad Media, tiene que ocuparse de que se mantengan los servicios religiosos. Es esencial para la vida en la Edad Media que la iglesia esté abierta, que haya sacerdotes, que se pueda hacer la Eucaristía, que se pueda dar la comunión, que se puedan dar los sacramentos. Todo esto forma parte de las obligaciones que el comendador asume. Cuando la encomienda es una encomienda dada a una orden, como por ejemplo la orden de Calatrava, la orden de Calatrava designa a un particular caballero, que normalmente es un caballero importante, y además en las órdenes en general había una diferencia interna según cuál fuera tu estrato social. O sea, normalmente podías ingresar a una orden aunque no provinieras de la alta nobleza, pero normalmente solo llegabas en la orden a puestos altos si pertenecías a la alta nobleza, y si no, no llegabas. Entonces, el comendador
es normalmente un caballero de la orden, un caballero importante, un caballero alto. Su tropa es una tropa de caballeros de la orden. Todo el sistema se rige por las reglas de la orden y reporta el comendador al gran maestre de la orden. O sea, que si el rey me da a mí como gran maestre de la orden, o sea, le da a la orden, no a mí, le da a la orden la encomienda de una villa con sus habitantes, los cuales por supuesto van a tener que pagar impuestos, van a tener que trabajar en las tierras que corresponden a la encomienda un número de días, van a tener que ayudar en los trabajos del castillo, que es el interés de todos. Y yo a mi vez, como gran maestre de la orden, designo al caballero Enrique del Percio para que él vaya en nombre de la orden como comendador de esta villa. Entonces, cuidado, porque él no va a ser señor feudal de la villa de la misma manera que sería señor feudal de la villa, por ejemplo, un conde o un barón, sino que va a ser representante de la orden, va a reportar a mí como gran maestre, yo voy a reportar al rey que me dio la encomienda. ¿Me explico? Pero ese va a ser el segmento, primero conmigo y yo ante el rey, no él directamente ante el rey. Y por eso digo que no es exactamente una relación de tipo feudal típica, sino que es más una relación señorial. La tierra es tierra feudal, por lo tanto no es tierra en propiedad de nadie. La tierra feudal se tiene, no se domina. El señor feudal, igual que la encomienda, no tiene la tierra en dominio, la tiene, valga la redundancia, en tenencia, siempre y cuando cumpla con las obligaciones que asume para tener esa tierra, que fundamentalmente son obligaciones militares, pero tienen muchas otras accesorias. Por supuesto, la protección y defensa del pueblo. ¿Qué se supone de un encomendero? Lo mismo que se supone de un señor feudal, que tenga el mejor trato posible con su gente. Castilla es fundamentalmente un reino de mujeres y hombres libres. Cuando digo mujeres y hombres libres, sé muy bien lo que estoy diciendo. En los fueros de las primeras villas castellanas, las mujeres y los hombres están juntos. Votan las mujeres, participan las mujeres. La mujer en Castilla se siente históricamente tanto como un hombre. Este es el origen mal entendido, dicho sea de paso, en los años 80 por algunas personas, de que los apellidos castellanos de las mujeres contengan el D. Muchos creyeron que el D significaba propiedad de la mujer, y es exactamente al revés. Y la presencia de la mujer en los documentos, las mujeres otorgan fueros, las mujeres participaban como señoras feudales, como señoras señoriales, porque en general feudalismo no hubo en Castilla, hubo señorío, formas protofeudales, como decía Sánchez Albornoz. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que Castilla no es Inglaterra, Castilla no es el norte de Alemania, Castilla no es Francia. Castilla, y más en la región de Andalucía, Castilla está poblada fundamentalmente por hombres y mujeres libres. Libres
villanos. Cuando digo villano, no piensen en el pingüino o en el guasón, piensen en una persona es que toma ese carácter peyorativo ya en la Edad Media, la expresión villano. Pero porque nosotros nos colocamos siempre en la posición de los nobles. Tanto es así que nosotros, cuando alguien nos atiende bien, decimos qué noble que es usted. Y cuando alguien ha tenido a su hija y es muy chiquitita y se imagina la foto a todos, dice, fíjense qué princesita. Nadie dice, fíjense qué linda obrera, ¿no? Qué princesita. Las chicas juegan a vestirse de princesas, no juegan a vestirse de metalúrgicas o de conductoras de camiones o cosas por el estilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué decís adelante? Y cuando vamos al baño, entonces en el baño dice baño de damas y baño de caballeros, ¿no? Que si uno se reportase a los criterios de la Edad Media, en el baño de damas entrarían las señoras de la nobleza y en el baño de caballeros entrarían los señores con sus armaduras y sus espadas, y la mayoría de las demás personas no entrarían en ningún baño. Seguimos utilizando esos criterios y por eso también tomamos el criterio de villano como algo malo. Pero saquémonos eso de la cabeza y pensemos que el villano es una persona de la villa. O sea, es una persona que vive en, te estoy dando la espalda, que vive en la villa. O sea, en la forma como los castellanos normalmente viven, que es en un pequeño pueblo. Ese pequeño pueblo que tiene una iglesia o más de una iglesia, que tiene una plaza, que tiene su legislatura, eso es una villa. Las personas que viven ahí son libres. Que seas libre no significa que no tengas obligaciones para con el encomendero o para con la persona que tiene por una relación señorial esa villa. Son dos cosas completamente diferentes. Pero se trata de personas que saben que no son nobles, que nunca lo van a hacer. Es extremadamente difícil el ascenso social hacia la nobleza, pero sí saben que tienen derechos. Y son muy celosos de su honor y de su dignidad. Y están dispuestos a pelear, llegado el caso. Ese es el contexto en el que nos quedamos en esta villa que vemos hoy en día, que es Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna colocada bien dentro del territorio de Andalucía, ahí la vemos indicada. ¿Cómo lo ves? Ahí, estoy mirando. Perfecto, ahora sí, la ponemos más así. Bien ubicada dentro del territorio de Andalucía, hoy en día en la provincia de Córdoba. O sea, cerquita de la ciudad andaluza de Córdoba, que para la época que estamos hablando es una de las ciudades más importantes de la península ibérica, porque había sido, hasta no mucho tiempo atrás, la capital del mundo musulmán. Entonces, una ciudad donde había desarrollo urbano, universidades del estilo musulmán, no del estilo cristiano, buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero Fuente Ovejuna queda ahí cerquita. Fuente Ovejuna, curiosamente, se puede escribir de 4 maneras distintas. Se puede escribir separando las dos palabras, Fuente Ovejuna, o juntándolas, y se puede escribir con Ovejuna con B corta o con B larga. O sea que da 4 formas distintas, en las 4 es válida. Así que este es el lugar, y esto es Fuente Ovejuna hoy en día, la plaza central de Fuente Ovejuna. No parece que haya cambiado demasiado del año en que sucedieron los hechos que nos interesan. Yo puse Kirchner 1480, pero es muy posible que los hechos que nos interesan hayan ocurrido concretísimamente en la segunda mitad del año 1476.
no en el año, alrededor del año 1480. Como no tenemos una evidencia científica documentable al extremo, del año puse esto, pero creo que podemos tranquilamente, por las cosas que vamos a ver ahora, colocar la acción en el año 1476. Es decir, en pleno momento de la guerra de sucesión. Y esto es esencial para nuestro relato. Porque si algo nos muestra, entre otras cosas, esta historia, es la vinculación entre lo que podríamos llamar hechos jurídicos y los hechos políticos. Y cómo un episodio jurídico hay que entenderlo a menudo en su contexto político. Porque lo político incide, guste o no guste. ¿Qué pasa? De 1475 a 1479 se produce una guerra muy feroz en Castilla por la sucesión del rey Enrique IV. Enrique IV, rey de la familia Trastámara, no exageradamente querido por su pueblo, famoso por sus costumbres musulmanizadas, o sea, por vivir bien, concretamente. Tener costumbres musulmanizadas significaba que te sentabas en sillas cómodas, que comías comida rica, que te vestías con ropas de colores, que tenías una vida sexual un poquitito más libre, etc. Todo lo cual a los castellanos muy tradicionales, que se vestían de negro, que se sentaban en sillas duras, que tenían sexo pidiendo disculpas, etcétera, etcétera, les resultaba muy chocante. Enrique se muere y se presentan dos posibilidades. Por un lado, la natural, la lógica, que es su hija. Su hija se llama Juana y es esta señorita que vemos en la imagen, y tiene todos los derechos que una hija tendría en el esquema castellano de suceder a su padre. En Castilla una mujer puede, coherente con lo que hablábamos antes, una mujer puede perfectamente heredar el trono. Perfectamente, no hay ningún problema, una mujer puede heredar el trono. Es más, la mujer mayor precede a sus hermanos varones menores. A diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en Francia, donde solamente accedía una mujer al trono en ausencia de varones. Pero si una mujer tenía un hermano menor, la corona iba al hermano menor, en virtud de la ley sálica, una ley de un grupo de los francosarios. Esto no existe en Castilla. Sí en Aragón, pero no en Castilla. En Castilla, cuando la hija es una mujer, la mujer hereda y es reina. Y es reina por derecho propio. Y no necesita de un rey que mande. Es reina ella. Pero, por otra parte, está la hermanastra de Enrique IV. La hermanastra de Enrique IV es una mujer de un enorme carácter, muy castellana, muy diferente de su hermanastro, de sus costumbres. Es una persona que representa el nacionalismo castellano, por así decirlo, toda la actitud recalcitrante castellana. Es muy contraria a la forma de ser de su hermano y se ha llevado bastante mal con su hermano toda la vida. Y de hecho ha estado en conflicto muy fuerte con su hermano, el hermanastro. Esta joven se llama Isabel. Y para empeorar las cosas, se ha casado en un matrimonio que primeramente todo indica que va a no prosperar, que va a ir a una anulación o que no va a ser válido directamente, con su primo hermano, que es también de otra rama trastámara, que es
Fernando, príncipe de Aragón. Entonces, es muy difícil destrozar la candidatura de Juana. A este efecto, el partido de Isabel, que es el partido de los castellanos recalcitrantes, nacionalistas diríamos nosotros, católicos a ultranza, va a desenterrar el fantasma que en la corte se hablaba y en el pueblo se hablaba de que Juana era legítima, hija de la reina con un tal Beltrán, hombre valido de la corte, y por lo tanto pasan a llamarla la Beltraneja. Y entonces Juana, que es pequeña, va a luchar por sus derechos con el apoyo de su marido. ¿Y se ha casado con quién? Con el rey de Portugal. Entonces, las tropas de Portugal van a cruzar a Castilla y van a entrar en la guerra. A su vez, como Isabel se ha casado con Fernando y en 1476 el matrimonio finalmente es declarado válido y respaldado por el Papa, entonces Francia pasa a tener un interés en que Isabel no sea reina. Porque si Isabel es reina de Castilla, cuando Fernando herede Aragón, a Francia, que está peleando los territorios del sur de Francia y de la región de los Pirineos con Aragón, se le viene un problema serio. Porque se le viene un terrible reino unificado en la península ibérica. Entonces, las tropas de Fernando e Isabel van a estar enfrentando una tenaza. Van a estar enfrentando las tropas que entran de Portugal por el oeste y las tropas que entran del noreste de Francia sobre los condados catalanes y amenazando a Aragón. La situación es muy complicada. No parece al principio que la guerra la vaya a ganar Isabel. En este contexto, la Orden de Calatrava, que era una orden, como ya sabemos, afincada en Andalucía, apuesta por la Beltraneja. Apuesta por la Beltraneja, posiblemente porque lo primero que te interesa como gran maestre de una orden y como caballero de una orden es que el rey sea débil. Porque cuanto más débil es el rey, más poder va a tener la orden. Cuanto más fuerte es el rey, más se va a inmiscuir en la orden y va a pretender ponerte a quién vas a designar, a quién no vas a designar, qué impuestos vas a pagar y cosas por el estilo. Isabel y Fernando están preocupados, por su parte, en controlar las órdenes. Y la Orden de Calatrava es la orden más poderosa española. En España está el templo, pero el templo no es una orden española, es una orden internacional, por así decirlo. Lo mismo la Orden del Hospital, lo mismo la Orden de Malta. La Orden de Calatrava es comparable a la Orden de Santiago. Son las órdenes más poderosas locales, españolas. Entonces es muy importante ver quién controla esto. Por alguna razón el as de Covarrubias se fue para abajo, posiblemente por una cuestión de modestia. Lo cierto, uno nunca termina de saber qué piensan las letras. Lo cierto es que este caballero, Sebastián de Covarrubias, uno de los tipos que más supo del castellano en toda la historia del castellano, es uno de los que nos relata los hechos muy brevemente, porque en realidad los hechos no parece que hayan sido en su momento tan importantes, porque no aparecen mayormente relatados. Pero si consideramos que la pasión de Cristo no aparece relatada en ningún lado, como sean los evangelios, no nos tenemos que asustar tanto porque algo no aparezca relatado. El episodio del éxodo de Egipto, que tantas películas tan fantásticas ha dado, no aparece documentado en ningún sitio que no sea
sea en el relato de la Biblia. Entonces, bueno, pues muchas cosas que pasan a veces y que no parecen tan documentadas. De hecho, está mucho más documentado el episodio de Fuente Ovejuna que el Éxodo de la Biblia o incluso la Pasión de Cristo. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, a principios del siglo XVII, primera década del siglo XVII, 1600 y tanto, va a decir esto: los de Fuente Ovejuna, una noche del mes de abril de 1476, se apellidaron, es decir, se llamaron entre todos, para dar la muerte a Hernán Pérez de Guzmán. Aparentemente se equivocó con el nombre del comendador, pero no importa. Comendador mayor de Calatrava, por los muchos agravios que pretendían haberles hecho. No es mucho más lo que se dice en las fuentes acerca de este episodio. Algunos de los que lo han relatado le echan la culpa al comendador de los hechos que sucedieron. Otros, en cambio, son muy duros con el pueblo de Fuente Ovejuna. Dicen: los de Fuente Ovejuna se alzaron y mataron y cometieron delitos y demás. Covarrubias adoptó una posición bastante pompiopilateña y dice: bueno, los agravios que pretendían haberles hecho. Pero lo que sí recuerda es que en abril de 1476 la gente de Fuente Ovejuna le dio muerte a su comendador, o sea, al comendador de la Orden de Calatrava, que estaba representando a la orden en la encomienda de Fuente Ovejuna. Y entrando en su misma casa, termina Covarrubias, le mataron a pedradas. Y aunque sobre el caso fueron enviados jueces pesquisidores, el juez pesquisidor era el equivalente de lo que nosotros llamamos un juez penal de instrucción. O sea, era el juez cuya función era averiguar los hechos, no dictar sentencia, sino averiguar los hechos, lo cual, como ustedes se pueden imaginar, en 1476 se hacía de tres maneras: por medio de la tortura, por medio de la tortura y por medio de la tortura. Si la gente no venía y confesaba solita todo lo que tenía que confesar, entonces, en los casos en que correspondía torturar, se torturaba. La tortura tenía, sin embargo, reglas. Por ejemplo, no se debía torturar a ancianos, no se debía torturar a niños. En casos muy extremos se podía llegar a torturar a una mujer, pero en general se trataba de no torturar a una mujer tampoco. Las torturas debían ser controladas por el juez. Préstenme atención a todo lo que estoy diciendo. Debían ser controladas por el juez para que no exagerara el verdugo en su trato de los que estaban siendo atormentados. Era raro que el juez participara personalmente en las torturas. Normalmente esto quedaba a cargo de un secretario del juzgado, que era el que estaba representando al juzgado en el momento de la tortura, y el verdugo era quien torturaba. Se supone que los verdugos sabían cómo torturar, en el sentido de que sabían cómo infligir el dolor de una manera gradual, cosa de que el torturado pudiera pedir que se parara con la tortura ya que iba a confesar. Todo el sistema, a diferencia completamente del nuestro. Ustedes saben que en nuestro sistema penal la confesión es prácticamente irrelevante. Prácticamente irrelevante. Yo me puedo presentar ante una comisaría y decir: señores, yo soy el responsable de la bomba de la AMIA, y el comisario me va a decir: mire señor, lo vamos a mandar a un manicomio. Pero entre nosotros la confesión de por sí es irrelevante, entre otras cosas porque asumimos que las confesiones suelen ser muchas veces falsas o pagadas o por otra utilidad a otro, por lo que sea. En el derecho medieval y antiguo, la confesión era llamada probatio probatísima.
todo lo que se hacía en un juicio penal era buscar la confesión. Si había confesión, no había necesidad de nada más. Las torturas fundamentalmente apuntaban a buscar la confesión. Fundamentalmente. Era raro que se torturara un testigo. En general se torturaba a las personas que prima facie había indicios para considerar que podían ser culpables del hecho que se estaba investigando. Esta era la tarea del juez Pesquísimo, que atormentaron a muchos de ellos, así hombres como mujeres. Primer dato interesante, les acabo de decir que solamente en casos muy raros se torturaban mujeres. No les pudieron sacar otra palabra más que esta: Fuente Ovejuna lo hizo. Este caballero es el culpable del desastre. Lope de Vega, o Lope de Vega Carpio, en 1562 a 1635 vive una vida envidiable desde el punto de vista de la impresionante cantidad de mujeres que este tipo tuvo. Impresionante. Impresionante. Yo creo que si se hace una estadística, porque este tipo no era ni un sultán, ni un hombre rico, o sea, era un tipo que las mujeres gustaban de él, porque era un hombre pobre, sin poder, porque viste, si tenés poder o tenés riqueza es facilísimo, pero este era un tipo pobre, sin poder, que pasó en general una vida con bastantes inconvenientes, incluso con exilio y demás, de una impresionante cantidad de mujeres. Y escribió muchísimo, y escribió teatro, y escribió prosa, y poesía, y muy bien. Y está considerado uno de los grandes poetas de la historia de la lengua española, y por supuesto del siglo de oro español. Y en el año 1619 escribe en una colección de sus comedias, pero cuidado cuando hablamos de comedia, esto ya lo habrán visto ustedes con Shakespeare, no necesariamente significa lo que nosotros hoy en día llamamos una comedia. O sea, hoy en día una comedia se supone que entras para reírte, pero en el teatro de esta época una comedia puede ser para llorar, puede ser trágica. Es un año muy especial. El año no en el que se publica la obra, sino el año en que él la escribe, que es 3 años antes, porque en España se están conmemorando los 100 años de que ascendiera al trono Carlos I, que fue Carlos I, Carlos V. O sea, el rey que consiguió el sueño de sus antepasados castellanos de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es uno de los momentos culminantes de la historia española, pero 100 años después se considera que es el momento en el que empieza la declinación, el desastre. Por eso estos temas históricos son interesantes para los escritores en este momento, y además están descubriendo los temas históricos en el teatro. No se hacían obras teatrales sobre temas históricos antes. Shakespeare, por ejemplo, va a hacer varias sobre temas históricos, todas sus obras sobre los reyes de Inglaterra, Julio César, etc. Pero no era normal antes. Esta sí es una obra de tema histórico. Los personajes que aparecen son la reina Isabel de Castilla, el rey Fernando, etcétera, etcétera. El pueblo, lógicamente, son inventados completamente, con nombres que son nombres tomados como nombres castellanos populares. No hay ninguna posibilidad para Lope de documentarse de cómo se llamaban efectivamente los vecinos de Fuente Ovejuna cuando ocurrieron los hechos de 1476. Entonces les inventan nombres castellanos. Sí, en cambio, parece que es correcto el nombre del comendador y por supuesto sí los nombres de los reyes católicos. Los personajes como el juez, el regidor, tienen simplemente el nombre de su cargo. Dice el juez, no sabemos cómo se llama. La historia gira alrededor
Estoy tomando imágenes de la película de la Radio y Televisión Española, hecha en los años 70, y que está bastante buena, y que respeta el texto casi exacto del texto de Lope de Vega. El comendador de la Orden de Calatrava es un hombre terrible, es un hombre de una lascivia impresionante. ¿Cómo no me dicen nada de ustedes? No, se supone que los caballeros de la Orden de Calatrava hacen juramento de castidad. Bueno, esto subleva más aún al pueblo de Calatrava. Este hombre se supone que ha de ser un hombre casto, pero además se supone que ha de ser el encargado de proteger al pueblo de Calatrava. O sea, la razón de ser de la encomienda, como hablábamos antes, es la protección del pueblo. La protección de un pueblo de mujeres y hombres libres, que deben ser respetados como mujeres y hombres libres, y que deben a su vez respetar al comendador por su posición como comendador y además porque es noble, cosa que ellos no lo son. Pero ellos deben ser respetados como mujeres y hombres libres, deben ser tratados como tales y deben ser protegidos por el comendador, no explotados, ni las mujeres violadas a placer, porque prácticamente no deja una mujer, por el comendador. A su vez, la historia está engarzada completamente en la Guerra de Sucesión. El comendador se encuentra con el gran maestre de la orden, y el gran maestre de la orden, que es más jovencito que el comendador, le manifiesta su apoyo y su deseo de que la orden participe activamente en la Guerra de Sucesión contra los reyes católicos. Las mujeres de Fuenteovejuna están sumamente preocupadas, porque basta que el comendador o sus acompañantes pongan el ojo en una y entonces tienen que vivir encerradas, tienen que vivir estando unas con otras, tienen que vivir con miedo porque se las llevan, las violan, y pareciera como que, si bien nunca se menciona esto en ningún momento en la obra, pareciera como que, yo he leído algunos estudios que dicen muy rápidamente, dicen el comendador utiliza un derecho de pernada. En ningún momento se menciona esto. Sin embargo, es posible que la idea estuviera. En más o menos esta misma época, unos pocos años antes del episodio de Fuenteovejuna, Fernando intervino en representación de su padre, el rey de Aragón y conde de los condados catalanes, en una terrible rebelión popular, la rebelión popular de los payeses de Ramensa, que eran los campesinos libres más pobres de Cataluña. Y entre las cosas que los campesinos de Cataluña rebeldes piden en su proclama al rey, al padre de Fernando, está que los señores, en Cataluña hay feudalismo, que los señores no pretendan tener sexo con las esposas de los campesinos la noche de bodas. Si están pidiéndolo y lo ponen en su proclama revolucionaria, uno tendría a pensar que debería ser, porque yo no creo que pusieran cosas que no se ponían. El rey responde, con relación al punto este, que esto ya nadie lo practica. No dice, eso es una barbaridad, eso no existe, dice que esto ya nadie lo hace. La Iglesia, desde que estas costumbres empiezan a aparecer, que aparecen en varios puntos de Europa, la Iglesia las persigue, las fulmina, se opone terminantemente a estas prácticas. Sin embargo,
hay evidencia de que estas prácticas, por ejemplo en Inglaterra, se utilizaron en contra incluso de la voluntad de la Iglesia Católica. Hay evidencia de que muy restringidamente, mucho menos de lo que la gente normalmente cree, pero que este ius prima noctis se utilizaba. Este derecho de la primera noche se utilizaba. Si esto es lo que tiene en la cabeza el comendador, no lo sabemos. Podría ser, podría suceder. De todas las campesinas, hay una en particular, de Fuente Ovejuna, que está en la mira del comendador, y es Laurencia, y se está por casar con Frondoso, que es un campesino. Los dos son campesinos libres. Los dos están en la encomienda de la Orden de Calatrava. Los Reyes Católicos, a su vez, que acá los vemos, están preocupados por la Guerra de Sucesión y por la posición que la Orden de Calatrava está tomando. El comendador encuentra a Laurencia en un momento sola en el bosque y directamente se baja del caballo para tratar de violarla. Cuando se baja del caballo, deja su ballesta en el piso y entonces aparece Frondoso, toma la ballesta y le apunta al comendador y le dice: señor, generosamente le dice, te pido que dejes a mi novia y te vayas. A lo cual el comendador, horrorizado, dice: pero esto nunca se vio, que un campesino apunte a un comendador de la Orden de Calatrava y lo amenace de muerte. Es algo inconcebible. Y manda arrestarlo, pero lo cierto es que se salva en ese momento Laurencia, porque se va, porque el tipo no quiere que lo maten, y también se escapa Frondoso en ese momento. Lo que sucede es que van a castigar de manera terrible a los campesinos y solo se suspenden las tropelías del comendador porque es necesario que la orden entre en la Guerra de Sucesión. La orden entra, el comendador va con sus guerreros, van a la lucha por Ciudad Real, que es una fortaleza muy importante, y pierden totalmente. Regresan, por lo tanto, a Fuente Ovejuna, destrozados, destruidos y con bronca y con rabia. Cuando llega el comendador a Fuente Ovejuna, Laurencia, que se le ha escapado, y Frondoso, que está prófugo, han aprovechado que no está el comendador y que no están las tropas de la orden para casarse. Y se están casando en la iglesia de Fuente Ovejuna. ¿Qué reyes hay en Castilla? ¿Qué nuevas órdenes hacen? Dice durante el casamiento el padre de ella, que es además el alcalde: con que desórdenes quitan, y harán mal cuando descansen de las guerras en sufrir en sus villas y lugares a hombres tan poderosos por traer cruces tan grandes. Póngasela el rey al pecho, que para pechos reales es esa insignia y no más. Esto lo recibe el comendador que acaba de llegar, con toda su bronca, con toda su frustración de haber perdido la guerra. Se encuentra con el prófugo y su ansiada mujer que se le ha escapado, casándose, y que para colmo la villa, a través de su regidor, le dice, que es el padre de Laurencia aparte, le dice: mire, las órdenes son para que las dirija el rey.
Y esa cruz de Calatrava tan grande que usted lleva al pecho, la tiene que poner al pecho el rey. Que es exactamente lo que Fernando e Isabel pensaban en ese momento, pero no es lo que el comendador quiere escuchar. Se la lleva a Laurencia y la viola. La viola y Laurencia consigue escapar, golpeada, las ropas desgarradas, da a entender que le han hecho de todo. El comendador es un tipo muy terrible. A una mujer, por ejemplo, muy jovencita que había tratado de llevarse para violarla, como la chica se resiste, un poquitito antes, le dice, bueno, ahora, la hace agarrar por su gente, dice, ahora te llevo, pero no para mí, para la tropa. Es para entregarte a la tropa. O sea, el tipo es un tipo muy terrible. Se presenta y entonces está en la reunión del pueblo, donde su padre está dirigiendo. El pueblo está conmocionado por lo que ha pasado, y entonces le dice Laurencia al pueblo de Fuente Ovejuna una enorme arenga, porque están todos pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Miren qué suave es la arenga. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles, gallinas, no se refiere a Riverte, claro, gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta. ¿Para qué os ceñís estoques? Las mujeres llevaban ruecas en el cinto para hilar. Los hombres llevaban estoques, ya que no podían llevar espada porque no eran nobles. Poneos ruecas en la cinta. ¿Para qué os ceñís estoques? Vive Dios que he de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras. Hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. O sea, y que mañana aparezcáis vestidos con ropa y adornos de mujeres. Porque eso es lo que sois. Por supuesto, toma la palabra el padre, le dice, bueno, no voy a aceptar estos insultos sin hacer algo. Frondoso ha sido capturado también por el comendador, y entonces a Frondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. O sea, nosotros diríamos, sin el debido proceso. Sin el debido proceso. No está quejándose en esto el padre de Laurencia de la condena en sí, está quejándose de que es una condena sin juicio. Es una condena sin una sentencia, una condena sin el procedimiento que genera una sentencia. Si lo hubiera, sería otra cosa, pero no lo hay. No ha tenido posibilidad Frondoso de defenderse, de presentar testigos, de ser escuchado por un juez, etc. De todos hará lo mismo, dice Laurencia, y yo me vuelvo medio hombres, porque quede sin mujeres esta vida honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Ya que los hombres no servís como hombres, entonces que seamos las mujeres como las antiguas Amazonas y tomemos nosotras el poder. Por supuesto, con semejante discurso, todos los hombres se van a sus casas, buscan palos, asadas, tridentes, lo que tengan a mano, y todo el mundo se junta y a matar al comendador, y se van todos al castillo, a la casa fuerte de la encomienda, todos a matar al comendador, a matar al comendador. El comendador se ve venir al pueblo muy enojado y le dice uno de sus seguidores: cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, recuerden la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, significa cortan el vínculo. Resolvere, el sentido verdadero de la palabra resolvere, es cortar un vínculo, ¿no? Nunca sin sangre o sin vergüenza, o sin venganza vuelve. Gran verdad. Cuidado, le dice, porque el maestre, el comendador de la Orden de Calatrava, le dice: ay, bueno, no van a poder
a hacer nada, es un conjunto de campesinos contra nosotros, armados con nuestras espadas, gente avisada en la guerra. Y el otro le dice, cuidado, cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven. Y esto va a suceder. Destrozado, el mismo hombre, uno de los seguidores, llega en presencia de los reyes católicos y les cuenta. Les dice a los reyes, de Fuente Ovejuna vengo, donde con pecho inclemente los vecinos de la villa a su señor dieron muerte. Saquearonle la casa, cual si de enemigo fuese, y gozosos entre todos se han repartido sus bienes. Las dos acusaciones, la acusación sobre la persona, lo han matado a su señor, han matado. Y la acusación de apropiación de los bienes, se han repartido sus bienes. Vean que los bienes son los bienes que nosotros llamaríamos hoy en día muebles. La tierra, recuerden, no es de la orden, pero sí la espada, las monedas, las armas, etcétera, etcétera. Todo eso sí. Bueno, son acusaciones muy fuertes para un rey y una reina que están buscando la estabilidad del reino. Desde ya que a Fernando e Isabel no les interesaba de ninguna manera el precedente de que unos campesinos se levantaran en armas y mataran a su señor. Porque todo el esquema político, jurídico y social castellano estaba basado en el señorío. Castilla no era una democracia republicana. Entonces, esto es muy serio. Y además, tampoco se trataba de convalidar el robo. Así que algo había que hacer. El triste suceso ha sido, dice Fernando el Católico, tal que admirado me tiene. Y que vaya luego un juez que lo averigüe conviene y castigue a los culpados para ejemplo de las gentes. Que era sustancialmente para lo que eran los castigos en la antigüedad, para causar espanto en los demás, para generar miedo en los otros y para que los otros, como dicen las partidas, se recelen de los hacer. Que esa es la función del castigo en la Edad Media. Ver cómo matan al otro por lo que hizo y entonces yo no quiero que me maten. Y me voy asustadísimo. Y entonces se despacha un juez. Cuando se despacha el juez, los vecinos de Fuente Ovejuna se reúnen y dicen, los reyes han de querer averiguar este caso, y más tan cerca del paso y jornada que han de hacer, concertaos todos a una en lo que habéis de decir. ¿Por qué esto de tan cerca del paso y jornada que han de hacer? Porque los reyes católicos han terminado la guerra de sucesión y ahora han puesto los ojos en Granada. El gran baluarte musulmán, Málaga y Granada, el gran baluarte musulmán que queda, y para llegar a Granada tienen que pasar por Fuente Ovejuna. Entonces, no pueden pasar por Fuente Ovejuna mientras Fuente Ovejuna tenga un clima de inestabilidad tan grande. O sea que necesariamente tienen que rápido resolver este asunto antes de que los reyes mismos pasen por ellos. Se tienen que pasar por lugares en paz, por lugares tranquilizados. Entonces, esto sucede. El relato viene de afuera. No era delicado en el teatro de esta época mostrar, como tanto nos gusta a nosotros, una tortura. Nosotros vendemos más una serie, una película, si se muestra como al tipo lo torturan. Todo el mundo recuerda el escándalo que en su momento generó a mi forma de ver, excelente película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, porque se mostraba la tortura en primer plano, y cuando al tipo con una pinza le arrancaban el bigote, se mostraba como le arrancaban el bigote y uno decía ¡ay! Y entonces, claro, le dijeron a Pilar Miró de todo, y Pilar Miró contestó, mire, a mí no me digan,
Lo que es terrible es la tortura, no mostrarla. Pero en el teatro de esta época no se mostraba la tortura sucedía afuera. Se escuchaban gritos que venían de afuera. Y los que estaban en el escenario comentaban. En este caso, los que están en el escenario son la pareja de Frondoso y Laurencia, mientras el juez está adentro. Y entonces el juez se lo ve al juez en un costado del escenario, pero no vemos la tortura en sí. Vean lo que escuchan. Y les he marcado algunas cosas con rojo. El juez dice: decid la verdad, buen viejo. Obviamente los está torturando. Frondoso le dice a Laurencia: un viejo, Laurencia mía, atormentan. Nosotros sabemos que no se atormentaba a los viejos. Sin embargo, se está atormentando a los viejos. Esta es una de las funciones que yo les destacaba a ustedes del uso de la literatura como fuente jurídica. Las leyes me dicen que a los viejos no se los atormenta, el teatro me dice eso. ¿Me explico? El teatro me dice que las leyes no se están cumpliendo. A mí esto me horrorizó, porque yo vivo en un país donde todas las leyes se cumplen. Entonces, me horrorizó esto saber que en la antigüedad hubo países donde las leyes no se cumplían, ¿no? Me quedé muy mal, me quedé muy triste, tuve que ir al psicólogo 3 veces. Pero bueno, un viejo, Laurencia mía, atormentan. Laurencia dice: ¡qué porfía! Grita Esteban, que es el viejo, y que además es el padre de Laurencia, y que además es un dignatario. Lleva vara. O sea, es lo que nosotros ponemos un alcalde de Fuenteovejuna. Esteban dice: déjenme un poco. El juez dice: ya os dejo. Decir, ¿quién mató a Fernando? Fernando era el comendador. Media Castilla se llama Fernando, así que Fernando el católico, Fernando el comendador, pero no importa. Y Esteban dice: Fuenteovejuna lo hizo. Y acá no está, pero la audiencia dice: tu nombre, Padre Eternizo, para que rime con Fuenteovejuna lo hizo. Momento después, el juez dice, juez J, ¿sí? Ese muchacho aprieta. ¡Perro! Yo sé que lo sabes. Ese es el juez. Ese es el juez. Yo les había dicho antes que en su sintonía del juez, el juez estaba para tranquilizar, para calmar al verdugo, para dar un margen de, digamos, contención a la tortura. Mirando a este juez. ¡Perro! Yo sé que lo sabes. El juez le dice eso al muchacho. Di quién fue. Callas, aprieta, borracho, le dice al verdugo. O sea, se supone que el juez es la persona que los tratados de la época dicen que el juez es la persona que en la tortura está llevando mesura y todo. Miren al juez. Aprieta, borracho. Le dice al verdugo, le está diciendo al verdugo: borracho, apretalo, apreta más. El niño grita: Fuenteovejuna, señor. Están torturando a un niño. Esto no se podía hacer. Están torturando a un niño. Antes torturaron a un viejo, ahora torturaron a un niño. ¿Qué pasó con las leyes? ¿Dónde están las leyes que decían que no se tortura a un viejo, que no se tortura a un niño? Ah, se las han olvidado. El juez: por vida del rey villanos, que os ahorque con mis manos. El juez, un juez que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comendador? Y dice Frondoso afuera: que a un niño le den tormento y niegue de aquesta suerte. Laurencia dice: bravo pueblo. Y Frondoso dice: bravo y fuerte. Por favor, vean. Ustedes son público en 1619. En realidad la obra se estrenó un poquito después y ustedes están viendo la obra y ustedes se dan cuenta de qué lado ustedes están. O sea, estamos del lado porque el juez pesquisidor está buscando los hechos, pero nosotros ya no conocemos los hechos. Nosotros público ya sabemos los hechos. Y nosotros, cuando Frondoso y Laurencia dicen: bravo pueblo, bravo y fuerte, nosotros también sentimos eso, y estamos hablando de un hecho que todos los cronistas, incluso los que le dan la razón al pueblo, en alguna medida, han considerado un delito gravísimo. Piensen que cuando se está
representando esta obra, estamos en pleno siglo XVII. Estamos en pleno siglo XVII. Gobiernan los Austrias. Entonces, es muy fuerte. El juez, esa mujer al tormento, al momento. Habíamos hablado que a las mujeres en casos muy raros se les daba tormento, nada más. Parece que no, parece que no. Esa mujer al momento en ese potro tener. Las mujeres en general se trataba de no llevarlas al potro porque el potro generaba daños físicos muy graves, que eran muy difíciles de recuperar. El potro consistía en hacer esa especie de pilares muy fuertes que se estiraba y se desconjuntaban las extremidades. Dale esa mancuerda luego. Y dice Laurencia, refiriéndose al juez, ya está de cólera ciego. O sea, escuchándolo Laurencia, que vive en ese momento, dice, ya está de cólera ciego. O sea, el juez está ciego de cólera. Y el juez dice, que os he de matar creer en este potro villanos. ¿Quién mató al comendador? Fíjense el retrato del juez que hace la obra. El retrato del juez, el juez es mucho peor que el verdugo. De hecho, si nosotros, el verdugo no habla, nos lo imaginamos al verdugo, porque tampoco está el verdugo está en las sombras. Pero la verdad es que a mí me cae mucho mejor el verdugo que el juez, porque el juez tiene la impresión de que el verdugo está un poco como que no quiere. Y el juez le dice, borracho, dale esa mancuerda, dale con esa cuerda, ajustá el potro. Pareciera como que el verdugo no quiere tanto, ¿no? Y entonces Frondoso, en el caso de Mengo, que Mengo es un gordo, simpático, bruto, nunca dice nada correctamente, es un personaje casi cómico, si no fuera en este contexto Mengo, y lo van a torturar a Mengo, y Mengo empieza, ay, 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 y Frondoso le dice a Laurencia, temo que ha de confesar, y Mengo dice, ay, 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 y el juez le dice al verdugo, comienza a apretar, y Mengo dice, ay, y el juez le dice al verdugo, ¿es menester ayudar? Mirá al juez, mirá al juez, mirá al juez que le dice al verdugo, ¿necesitas que te ayude? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿No sabés apretar la soga? ¿Querés que te ayude yo, el juez? ¿Tengo que yo, juez, ir a ayudarte? Lo cierto es que no consigue averiguar nada. La gente grita, Fuente Ovejuna lo hizo, fue Fuente Ovejuna, y no se consigue nada. Se presenta el juez ante los reyes católicos, porque los reyes católicos llegan a Fuente Ovejuna. Se suponía que iban a llegar a Fuente Ovejuna y que iba a estar todo resuelto y todos contentos y ya terminado todo y las ejecuciones hechas, y resulta que no. Llegan los reyes católicos y se presentan al juez y le dicen, bueno, ¿y qué pasa acá? Y el juez le dice, haciendo averiguación del cometido delito, una hoja no se ha escrito que sea en comprobación, porque conforme a una, con un valeroso pecho, el propio juez lo reconoce, con un valeroso pecho, impidiendo quién lo ha hecho, responde Fuente Ovejuna. 300 se ha atormentado, con no pequeño rigor, dice el juez. Y te prometo, señor, le dice a Fernando, que más que esto no he sacado. Hasta niños de 10 años al potro arrimé. Interesante, las partidas permitían condenar a niños desde 10 años y medio. 10 años y medio. Cuando él dice hasta niños de 10 años, es lo que, algo así como lo que en pornografía se dice barely legal, ¿no? O sea, justito ahí, ¿no? Justito ahí, o sea, es como decir, bueno, niños de 10 años. Nosotros tenemos motivos como para pensar que torturó a niños, no importa qué edad tenían, ¿no? Además, tampoco es claro que se pueda torturar a niños de más de 10 años, porque una cosa es que sean condenados y otra cosa es que sean torturados. Al potro arrimé, y no ha sido posible haberlo inquirido ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar,
o los has de perdonar o matar la villa toda. Esta es la conclusión de Fuente Ovejuna. Señor, no te queda alternativa. El pueblo entero, con tortura, con tormento, se ha mantenido firme y ha dicho: fuimos todos. Fue Fuente Ovejuna. Entonces hay dos alternativas. O los perdonas o los matas a todos. Porque no hay ninguno que sea más culpable que otro. El padre de Laurencia, Esteban, en nombre de todo el pueblo que se presenta ante los Reyes Católicos, de rodillas, pide a Fernando clemencia y le hace saber que, entre otras cosas, se han revelado también porque la orden de Calatrava estaba por la Beltraneja y ellos han colocado las armas de los Trastámara en el castillo de Fuente Ovejuna. Y le da la sentencia a Fernando. Tras mucho pensar, dice: pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, cosa que no la discute, por fuerza ha de perdonarse. Y de paso toma para sí la encomienda de Fuente Ovejuna.